Bueno, como les venía diciendo, gracias Cristian por tu invitación, de verdad que estoy súper contenta. Bien, Sí. pues cuando me colocan el tema, entonces pues a mí se me prende cómo demuestra, cómo se hace, cómo podemos identificar esos niveles de excelencia, si existen niveles, si hay niveles o cómo ver desde la enfermera quirúrgica. Bueno, yo dije, bueno, nada, vámonos a lo de siempre, vámonos a lo seguro. Voy a compartir básicamente mi experiencia y cómo yo he compartido esta experiencia a lo largo de mi carrera profesional, que aparte han sido unos poquitos años, tampoco es mucho. Pues fíjense que revisando tanta literatura y tantas cosas en la web y tanta literatura y tanta información que podemos encontrar, pues fíjense que entiendo que las prácticas de cuidado se han dado a través de la evolución de la humanidad. Eso no es esto no es algo que esté escondido, ¿no? Y todas han sido determinadas por lo mismo, por el contexto histórico en el que se desarrollan los modos de producción, pues las formas de organización social, las relaciones de poder, las creencias religiosas. Vaya que la creencia religiosa ha tenido un peso importante en el desarrollo de nuestra carrera y de muchas otras, pero muy especialmente en la nuestra, dado que nuestros orígenes pues vienen por allí de los aspectos religiosos, de la caridad, del compartir, del ser, del amar al prójimo, ¿no? También de las formas de organización social, esas relaciones de poder, pues la cultura, la economía, los avances de la curación, pues los tratamientos de algunas enfermedades y heridas, tanto heridas del cuerpo como heridas del alma. Y pues donde el cuidado siempre ha sido realizado específicamente por el profesional de enfermería. Y esto me encantó porque si vemos el transcurso de la historia y empezamos a hablar acerca de la evolución histórica de enfermería, pues siempre ha estado muy presente en el desenvolvimiento de todos los sistemas de salud a nivel mundial. Y pues esto me lleva a otra cosa, a los metaparadigmas, donde yo encontré que pues muchos de los casos para discutir la relación de la formación de las teorías, pues se encuentran cuatro pilares fundamentales para poder desarrollar una guía técnica, una guía en el camino que nos permita pues construir, ¿no? Sobre todo en estos cuatro conceptos centrales que son conocidos como el metaparadigma de enfermería, donde se proporciona un marco común para poder entender la disciplina en cualquier contexto, incluido en el quirúrgico. Siempre vamos a estar relacionados o dirigidos hacia la persona, hacia el individuo, a la familia o a la comunidad que va a recibir estos cuidados. La enfermería como tal se considera o considera a la persona como un ser integral, como una célula indivisible, como un todo, como un cosmos. Y bueno, no es solamente la persona entendida como un conjunto de síntomas, sino que va mucho más allá. Entendemos que la parte clínica médica tiene una atención especializada por, obviamente, los médicos, pero ¿qué pasa con lo que ellos sienten, lo que ellos interpretan, de lo que ellos estiman en relación al cuidado? Pues eso sí nos encargamos nosotras, ¿no? También otro concepto sería el del entorno. Entender que todos los factores internos y externos que afectan a la persona y sobre todo en el quirófano, donde pues es un ambiente con un miedo terrible a lo desconocido, a sufrir pues dolor, como por ejemplo se puede incluir la parte desde la temperatura de la sala hasta un ambiente psicológico pues prudente, por lo menos prudente. El concepto de salud, el estado de bienestar de la persona, lo que quiere llegar, pues puede abarcar desde la ausencia de la enfermedad hasta un proceso de recuperación. Y pues enfermería como el ejecutor, como el arma blanca o el arma que se desenfunda para poder lograr todos estos resultados, como una profesión que se encarga pues de cuidar a la persona en su entorno, donde promueve, mantiene y recupera su salud.
Entonces, entendiendo que este metaparadigma y que todos estos conceptos que van pues empezar a conversar alrededor de lo que queremos buscar, como es la excelencia, pues van a tornarse en una parte sumamente importante para nosotros como enfermeros. Si entendemos que desde los modelos, las teorías, pues en enfermería quirúrgica, aunque no hay una relación directa con el cuidado quirúrgico, pues los modelos en teoría de enfermería quirúrgica no son un conjunto de reglas fijas. Entonces no es algo así como quien dice condiciones sine qua non, sino más bien son cimientos científicos y humanos, sobre todo humanos, que convierten la práctica en una disciplina pues que la hace ir hacia la excelencia. Entonces, entendiendo que tenemos que basar nuestros cuidados en fundamentos científicos, también tenemos que entender que la creatividad con la que hagamos las cosas, con la que nos desempeñemos, la creatividad, pues los valores que trabajamos, pues también van a ir en sintonía para lograr que estos resultados pues sean los mejores posibles. Y fíjense que revisando y revisando y revisando encontré pues una síntesis muy práctica de aplicación clínica acerca de modelos de atención de enfermería y de pues teorías aplicadas sobre todo en el contexto quirúrgico que nos van a permitir guiar la práctica. Entonces, estas teorías y esta manera de cómo llevar el quehacer quirúrgico de la enfermera pues nos va a proporcionar un marco para comprender y abordar las necesidades del paciente quirúrgico de una manera integral. Y esto lo logramos, por supuesto, mediante acciones o en el actuar diario, por ejemplo, la colocación o la fundamentación o la puesta en práctica, sobre todo pues de la entrevista prequirúrgica dado que pues puede resultar una práctica sumamente importante que se tiene que realizar y que probablemente por muchas cuestiones, por muchas, eh, ¿cómo les explico? Por muchas condiciones, por muchas políticas internas o por muchos trabas y barreras que nos ponen en el camino, enfermería quirúrgica no hace entrevista prequirúrgica, solamente hace una entrevista dentro del quirófano o afuera del quirófano en el área de preanestesia o de preparación prequirúrgica para poder acceder, pero se hace inmediatamente antes del procedimiento. Entonces no nos permite, pues, sentarnos cómodamente a conversar con una persona, que está pasando por una condición de enfermedad que requiere de respuestas, que requiere de apoyo y no tanto de apoyo, pues, ¿cómo les explico? Soy tu enfermera y te voy a atender. No, no, que requiere de apoyo emocional de importancia, de trascendencia, donde podemos lograr nosotros obtener cualquier cantidad de datos que probablemente esta persona fue incapaz de comentarle a su propio médico tratante y que probablemente dentro de esos datos hay datos que son de suma importancia para el desarrollo de nuestra función como enfermera y que esto no lo vamos a lograr en un ratito. En la camilla, cuando ya está lista, bien llena de miedo, con la tensión por las nubes, porque se va a enfrentar a un acto quirúrgico. También, pues nos ha servido como base para la investigación. Sé y reconozco que probablemente no seamos muy dadas a hacer investigación. Y yo les invito a que de alguna manera intervengan en proyectos de investigación, dado que eso nos va nos van a ayudar a formular preguntas, a diseñar estudios que contribuyen a la base del conocimiento en nuestro campo y mucho más allá. Puede ser que podamos hacer incluso cambios que sean pertinentes en muchas de las actividades de enfermería que probablemente han quedado, como quien dice, en la unidad de cuidados perdidos. Dado, por ejemplo, por la sobrecarga, por muchos factores externos que pueden afectar de alguna manera nuestra actividad quirúrgica. También nos permite, como aplicación práctica, el desarrollo profesional. Nada mejor que algo que nos permita reflexionar sobre nuestra práctica diaria.
Yo les pregunto, es una pregunta que la voy a dejar en el aire y si pueden responderla, pues sería maravilloso. Pero les pregunto, ¿es que realmente ustedes hacen introspección después de tu día de trabajo? Te da el tiempo, te dan los tiempos, te da pues el margen, te das el chance incluso de reflexionar sobre tu práctica del día de hoy, por ejemplo, y de cómo puedes intentar crecer como profesional. Es algo que les quiero dejar por allí porque esto me llama mucho la atención porque yo creo que la mayoría somos mamás, esposas y salimos de ser enfermera para volvernos mamá, salimos de ser mamá para ser esposa, cocineras, lavanderas y para ustedes contar tantas cosas que hacemos en nuestra vida diaria. También, pues, de alguna manera la aplicación de estas técnicas y procedimientos y teorías, pues, nos ayudan a mejorar la calidad del cuidado. Y aquí sí me gusta muchísimo porque me permite que aparte de que reflexiono en mi práctica diaria, también me permite mejorar qué puntos puedo ir mejorando día a día, cómo puedo ser mejor a través del paso del tiempo. Al aplicar esta teoría, pues los cuidados se van a volver siempre más seguros. Y eso es lo que estamos buscando con la cultura de seguridad de nuestros pacientes. También se van a volver más humanizados y van a ser siempre, siempre dirigidos y centrados en la persona. Entonces, establecer esa relación de confianza mutua con mi paciente un día antes, sí, más o menos un día antes, por ejemplo, se me ocurre, o unas cuantas horas antes del procedimiento, le vendría muy bien tanto a la persona que va a hacer, en la que se va a hacer la práctica quirúrgica, como en la que vamos a realizar la práctica quirúrgica. Y entonces me encontré esta teoría. Fíjense que esta teoría es de la señora Joy L. Johnson. Ella desde el 2006 viene haciendo un trabajo muy hermoso, un trabajo dignísimo de emular, pero ella tiene particularmente este sentir, ¿no? Y fíjense que extraigo así estrictamente de una de sus publicaciones que el arte de enfermería se expresa a través de la comprensión. Y fíjense, de la comprensión de los significados de las interacciones, la existencia de conexiones reveladoras con la persona, convirtiéndolas en relaciones auténticas. Y destaca la importancia de la individualización de los cuidados como una forma de reconocer la dignidad y la unicidad e identidad humana. Entonces, basándome en esta teoría, pues me propuse hacer lo que les vengo a presentar realmente, que es este trabajo de cómo estamos haciendo aportes significativos de manera casi sin darnos cuenta a nuestra labor diaria. Fíjense que según la visión de Johnson sobre el arte de la enfermería y la conexión con la excelencia quirúrgica, pues vamos a encontrar que esta visión es una poderosa lente para entender la excelencia quirúrgica, ya que conecta directamente con las dimensiones humanas del cuidado. Y entonces entender todas las dimensiones humanas del cuidado nos llevaría aquí por lo menos otra presentación o unas 2, 3 días en discusiones cuando se han hecho incluso congresos, se han hecho eventos y se ha fundamentado la práctica en relación al cuidado humano a través de las dimensiones básicas humanas. Y fíjense que de la técnica a la relación, sobre todo en el quirófano y en entornos de altísima tecnología como actualmente estamos viviendo, pues encontramos la precisión, la tecnología y la comprensión de ellas para la realización de procedimientos quirúrgicos. Pero las ideas de Johnson nos recuerdan que la excelencia no es solamente técnica, no es solamente entender cómo funciona un aparato y cuál es su objetivo, sino también entender cuáles van a ser los resultados e intentar comprender sobre todo pues, los resultados que requerimos nosotros para solucionar diferentes problemas. Y entonces el arte de la enfermería, ¿dónde va a quedar? Pues se ejerce al comprender el miedo de este paciente, o incluso al comprender y entender y reflexionar sobre mis miedos y establecer una conexión de confianza en los momentos previos a la cirugía, al tratarlo como una persona y no como un caso. Entonces, normalmente la enfermera en su práctica diaria deja mucho que
que deja mucho pasar, sobre todo, esa preocupación por la persona, sino ya pasaron al paciente, corre a armar tus mesas, corre a buscar tu material, para que nada falte, todo en pro del paciente, pero sin tomarlo en cuenta. No sé si me puedo explicar un poco la intención que lleva mis palabras. El acercarse, el tomar la mano, el sencillamente acompañar hace la diferencia. También el cuidado como práctica moral. Y entonces aquí entramos ya en palabras ya un poco más fuertes, dado que la realización moral va a implicar el actuar y el actuar con responsabilidad, con ética y con respeto por la dignidad del paciente, incluso en las situaciones de mayor presión. Este es el núcleo de la seguridad del paciente y la humanización del proceso quirúrgico. Si lo entendemos en estas líneas, pues vamos a comprender que nuestro trabajo es a cada paso un paso hacia la excelencia. Y entonces conceptualicemos. Ya podemos decir entonces que la excelencia quirúrgica se va a entender desde la teoría como un estándar de calidad, que va siempre mucho más allá del éxito técnico de una operación. Abarca desde la totalidad del proceso asistencial, desde que el paciente se prepara, desde la fase de preparación preoperatoria hasta la recuperación final del paciente, y se va a fundamentar en la seguridad, en la eficiencia, en la humanización y en la mejora continua. La contribución del profesional de enfermería es entonces, en este contexto, tan indispensable como profunda, actuando entonces como un eje medular que garantiza cada fase de la intervención que se desarrolle con el máximo rigor de seguridad y, por supuesto, de calidez. Entonces, entender que ser o lograr la exigencia quirúrgica va a llevar mucho más allá de nuestro contenido como persona, como ser humano. ¿Ok? Entonces, no podemos separar nunca nuestra actividad profesional de nuestro quehacer humano. Somos seres humanos y como tal, esta convivencia va a generar conflictos y tales conflictos deben ser resueltos por una norma, por por el seguir, actuar, por una guía técnica fundamentada y que sea socialmente aceptada. Entonces, lograr pues pacientes que satisfechos sobre todo cuando el sentir de ellos es que se sientan bien atendidos. Raya, tiene una línea como muy delgada entre lo que me parece ser bien atendido o lo que es ser bien atendido. Eh, Vaya mis respetos a todas las enfermeras, pero hay que estar muy claro que en el momento de ofrecer atención médica clínica, la educación, el respeto sobre todo por los horarios, el respeto por el cumplimiento de las políticas, por ejemplo, internas de un hospital, pueden resultar ser sumamente importantes, dado que la comprensión como ser humano es que aquí son rígidos y que de alguna manera la rigidez puede llevar, tiene dos vertientes, ¿no? Puede llevar al fracaso como puede llevar al éxito. Y entonces puede entender que probablemente no sería rigidez, sino disciplina. Y entonces, pues entender correctamente que la excelencia quirúrgico es un logro colectivo. ¿Por qué un logro colectivo? Porque somos muchos los actuantes dentro del quirófano con diferentes disciplinas, donde el profesional de enfermería va a funcionar como un eje integrador, donde se garantice pues la seguridad, la calidad técnica y la humanización. Y la aportación de enfermería va desde la preparación meticulosa hasta la recuperación integral, constituyendo un pilar indispensable para el alcance o para el logro de resultados óptimos. De alguna manera, los hospitales como estructura, como edificio, como institución, pueden funcionar sin rayos X, pueden funcionar sin laboratorios,
pueden funcionar incluso hasta sin médicos, pero jamás va a poder funcionar sin profesionales de enfermería en cualquiera de sus niveles. Entonces, entender que hospital es igual a enfermería y que enfermería es igual a salud. Entonces, es un componente sumamente importante para el desarrollo de la práctica quirúrgica. Y entonces vamos a hablar de 3 puntos muy importantes. El primero que vamos a tratar va a ser, pues, más allá de la técnica. ¿Por qué? Porque tenemos que entender que dentro del personal y el profesional de enfermería hay competencias clave y hay roles específicos. Y probablemente me van a decir, yo sé cuál es la función de una enfermera quirúrgica, yo sé cuál es la función de una enfermera circulante, yo sé cuál es la función de una enfermera en el área de recuperación o en la unidad de cuidados postanestésicos, ciertamente. Pero cuando vemos los roles desde arriba, entendemos que nosotros podemos ser enfermeras asistenciales, que en este momento somos líderes, porque llevamos al frente muchas cosas y van a ver por qué. Resultamos ser hasta confidentes porque logramos mantener el secreto profesional hasta lo último. Incluso podemos guardar muchos secretos y muchas confidencias propias de nuestros pacientes, que muchas de las veces nos han logrado ser hasta incluso pues amistades. Somos investigadores natos, siempre por qué, el preguntarnos el por qué de por qué está pasando tal cosa, por qué razón, cuál es el causal del agente causal, pues nos lleva a hacer investigación básicamente innata. Este es docente. Somos docentes, pues yo creo que de nacimiento no se entiende enfermería sin ser docencia, porque de alguna manera tenemos que ir enseñando por la vida a nuestros pacientes, a nuestros colegas, a nuestros superiores. Somos comunicadores. No creo que haya una persona que hable más que una enfermera. Bien o mal, pero hablan, ¿no? Incluso somos administradores de recursos, administradores de tiempo, administradores de talento y somos defensores natos de nuestros pacientes, de nuestros colegas y de nuestras funciones pues, que van a llevar a relación sobre todo el funcionamiento normal de un quirófano. Pero que también vamos a entender que hay habilidades transversales y de humanización donde la excelencia también se demuestra en habilidades de la comunicación, como ya les dije, el trabajo en equipo y el trabajo en equipo multidisciplinario, la empatía, la capacidad de brindar apoyo emocional a un paciente y a su familia son esenciales para humanizar la experiencia quirúrgica, ¿no? Reduciendo pues la ansiedad y el miedo a vivir un entorno hostil que puede, pues, el terror a la anestesia, al no despertar, al despertar y sentir dolor, o al no despertar, también es válido, ¿no? Y entonces, podemos observar cosas como, por ejemplo, entender que Johnson me dice que la enfermera quirúrgica va a requerir un perfil de alta cualificación. Obviamente, entiendo, van a decir, bueno, pero qué presumida, ¿no? Pero sí, sí. Si somos enfermeras quirúrgicas, tengan entendido que están en un nivel, pues, de los más altos en las escalas de enfermería. Y obviamente va a requerir un perfil de alta cualificación y que va a combinar el dominio técnico con estas habilidades transversales que les había comentado y que a menudo siempre van a estar actuando bajo gran presión. El profesional debe ser un experto en técnicas asépticas, manejo instrumental y equipos y alta tecnología, pero probablemente no dice que también tienes que ser un gran conversador, un gran lector, un gran conocedor de muchas experiencias y pues que va a tener dominio en muchos aspectos y que estos dominios básicamente van a ir en función del desarrollo de sus habilidades técnicas quirúrgicas, como por ejemplo, tenemos lo que es el dominio conceptual, que es básicamente saber cómo, saber qué hacer, o entender por qué determinado procedimiento, comprender cuál es el objetivo final de este concepto, ¿no? Y llenarnos de muchos más conceptos. También el manejo técnico, que es el cómo hacerlo.
¿no? Que nos dice cómo elaborar y determinar ciertos parámetros y conductas que tenemos que ir en cumplimiento pues, de nuestras labores. Como por ejemplo, tengo que saber que un procedimiento quirúrgico tiene una técnica quirúrgica médica que va acompañado de procesos de enfermería para lograr que esto llegue a buen fin y que tengo que saber el dominio técnico de cómo hacerlo. Y entonces, pues, determinar el instrumental, los equipos necesarios, la tecnología necesaria, incluso el equipo multidisciplinario necesario para poder llevar a cabo una intervención a feliz término. Y también, pues, el dominio empático humano, que aunque probablemente no lo estemos desarrollando con tanta facilidad como siempre lo pudiéramos hacer en otros entornos, en otros ámbitos de nuestra vida, pues tenemos que saber actuar desde la moral y la ética, desde el cumplimiento de protocolos, desde el cumplimiento de principios asépticos, desde las normas, desde los protocolos y de, pues, hasta incluso las normas internacionales, normas nacionales y pues todas las leyes que nos acompañan a lo largo de nuestro quehacer. Y entonces tenemos esta figura que es la señorita instrumentista, la enfermera quirúrgica, instrumentista porque es la que maneja instrumentos, estableciendo un liderazgo activo con una creatividad sumamente alta y que puede pues tener alcances pues increíbles. Y que tenemos también una señorita que también va a ser probablemente en algunos de los niveles académicos de enfermería, pero va a actuar como circulante. Y que ella va a establecerse como con fortaleza, como una persona, pues con, lo vamos a ver un poquito más adelante, con convicción y con esa capacidad de manejar un quirófano y pues, de conducir parámetros para un equipo quirúrgico. Y entonces, poder revisar que un instrumentista es un liderazgo en acción puro, donde entendemos como instrumentista que es una profesión del área de la salud, obviamente, de carácter académico y científico, que encierra una visión sumamente poderosa y transformadora, sobre todo del rol de quien implementa o ejecuta. Y no es solo ser un asistente del cirujano dentro del quirófano. Lejos de esa imagen de pasa herramientas, pues el instrumentista es un experto en tecnología médica quirúrgica, en anatomía, en principios asépticos y su función es garantizar que la cirugía transcurra con fluidez, con seguridad y con eficiencia. Además de que, pues, este liderazgo en acción lo va a desarrollar en una constante, pues, paso a paso durante todo su actuar en el quirófano. Dado que instrumentar, pues, implementar, ejecutar o llevar a cabo esta compleja tarea no va a ser un acto menor o un acto de subordinación. ¿Por qué? Porque yo decido, yo busco, yo entiendo la técnica quirúrgica y en base a ello voy a actuar. Yo pienso que a ninguna de nosotras, ningún médico nos dice qué hacer o cómo hacer, cómo atender nuestra mesa quirúrgica, por ejemplo, o en qué tiempos, o sencillamente no es subordinación. Asistir, instrumentar no es asistir. Instrumentar es liderar desde la ética, desde la precisión técnica. También es un acto de liderazgo porque requiere que esté tomando decisiones constantemente. Además de que este liderazgo se ejerce desde la precisión, desde la competencia técnica, desde la excelencia operativa que le va a dar una forma a la realidad. Y también se valida desde la ética, desde la responsabilidad, desde la integridad que le da sentido y dirección correcta a esta realidad que estamos construyendo. Entonces, ser instrumentista va mucho más allá. Es, es liderar con pasión, es hacer lo que te gusta y hacerlo bien. Que nuestra circulante, por ejemplo, fíjense que estas fotos me encantan porque son fotos que, que me llenan, porque siempre están, esto es mi grupo de trabajo, y siempre están los muchachos, oye, voy a tomar una foto de tu mesa,
en qué te basas para ordenar aquí, en qué te basas para ordenar allá, siendo que, pues el arreglo, el contexto del orden, de la disciplina, este, siempre va en primera línea para poder ejercer de alguna manera y de ejercer, como les digo, de resaltar, porque siempre esto te va a hacer diferente a los demás compañeros de trabajo. Y entonces esto es excelencia, eso esto es bonito porque en algún momento va a llegar que alguien te va a poner la mano en el hombro y va a decir, oye, qué bonito, quiero ser como tú cuando yo sea grande. Entonces, esto pues genera satisfacción, sobre todo incrementa mi ego, me hace sentir pues empoderada, me hace sentir la mejor enfermera del mundo. O sea, quítate Nightingale que llegué yo. Y entonces, pues, entendiendo eh, como uno de los trabajos más hermosos que es trabajar para personas desde las personas. Nuestra circulante, que es también, pues, puedo ser circulante en cualquier momento. Eh, Tengo las posibilidades técnicas, obviamente, para poder hacerlo cuando se considere, cuando sea requerido. Pues la enfermera circulante es la profesional que está fuera del campo estéril y obviamente ya coordina, supervisa, documenta todas las actividades del quirófano y su rol es trascendental, trasciende a lo técnico. Es garante de la seguridad, de la continuidad del cuidado y la humanización del proceso quirúrgico, especialmente cuando la persona ya vive con una condición de enfermedad. Y ella nos permite ser el puente para llegar a las emociones, para poder entender pues el sentir de nuestros pacientes. Y dado también esto, ¿por qué? Porque ella, dentro de sus competencias cognitivas y de pensamiento crítico, también va a tener un juicio clínico situacional. Ella va a interpretar los datos de signos de compensación de un paciente, de una enfermedad base. Por ejemplo, ella puede estar al pendiente y ver que pues, a través de los monitores de que el paciente está presentando un broncoespasmo, de que está haciendo una hipotensión por insuficiencia suprarrenal y puede incluso activar respuesta de los equipos quirúrgicos, de los equipos médicos. También prioriza la dinámica. Ella decide qué es lo más urgente. Y obviamente, si decide que es más urgente corregir una alteración electrolítica antes de proseguir con la cirugía, siempre con un contexto basándose en síntomas, signos clínicos objetivos y basándose en una condición de fondo. También la aplicación de las guías basadas en evidencia, dado que ella tiene que conocer protocolos específicos y enfermedades como la diabetes, cómo se desarrollan y cómo pueden interferir durante un procedimiento quirúrgico. Entonces, ¿cómo no ser excelentes? O sea, enfermería, excelencia para mí es lo mismo. Entender que pues esta posición nos hace importantes y que deberíamos tomar esta importancia y haciendo valer nuestra dignidad profesional bajo todo contexto. ¿Okay? El quirófano tiene que desarrollarse con una actividad armónica, basada en principios técnicos, en principios científicos, fundamentado con métodos científicos y que además siempre buscando la gran premisa de siempre no hacer daño y basándonos en nuestro código deontológico. Sí, la maleficencia, no maleficencia y todo, beneficencia, justicia distributiva y para usted de contar siempre siguiendo estos pasos. Como segundo pilar tenemos la seguridad. ¿Por qué? Porque la seguridad es el guardián del paciente dentro del quirófano. Ahora, ¿cómo lo ejercemos? Pues desde la Alianza para la Seguridad del Paciente. Tenemos que recordar que desde 2008 la seguridad del paciente es la piedra angular en la excelencia quirúrgica y en este ámbito el profesional de enfermería no es un mero acompañante. No, es el principal garante de que se cumplan los más altos estándares. Por eso, realizar un protocolo quirúrgico, realizar un tie-up correctamente, siempre va a decir, estamos respetando los principios de seguridad. Obviamente esto nos va a llevar a la excelencia en la obtención de resultados.
Entonces, implementación de protocolos críticos, donde el responsable de aplicar la lista de verificación quirúrgica según la OMS, la Organización Mundial de la Salud, es un protocolo diseñado para reducir las complicaciones evitables. Y también se encarga de verificar, pues, materiales existentes, controlar imprevistos, asegurar la correcta identificación de nuestros pacientes, la administración correcta de medicamentos y además de la aplicación de profilaxis antibiótica correcta. También la prevención de eventos adversos. La enfermería quirúrgica es la principal defensora del paciente. Por lo tanto, liderar en la prevención de las infecciones o de los controles de esterilidad o de los errores, como la retención, por ejemplo, de gasas o instrumentos, los llamados óblitos quirúrgicos. Y esto se entiende realizando siempre rigurosos recuentos quirúrgicos. También la cultura de seguridad del paciente, que obviamente ya implica los actuantes totales de todo el quirófano, de todos los actuantes multidisciplinarios, dado que su labor va a contribuir a crear la cultura de notificación de los casi errores. Y que esto va a valorarse como una oportunidad de aprendizaje y no va a ir más allá de la actitud punitiva. Entonces, entender que esto es un aspecto sumamente importante para el alcance y el logro de estos objetivos, ¿no? Y como tercer punto, también sumamente importante, pues la innovación y el liderazgo, donde se impulsa la excelencia del futuro. Y entonces entender que la innovación tecnológica, pues es la adopción de nuevas tecnologías, donde somos agentes claves en la integración de tecnologías de vanguardia, por ejemplo, la robótica, la inteligencia artificial, la cirugía mínimamente invasiva, y nuestro papel va a ser integradoras de estas tecnologías, donde vamos a entender otro dominio, que es el dominio digital, y que también se va a agregar otro dominio, que es el dominio de las lenguas y de los idiomas. Entonces, siempre en búsqueda de resultados de eficiencia. También los programas avanzados, donde lideramos la aplicación de protocolo, en la evidencia, como por ejemplo los programas de rehabilitación multimodal o los llamados ERAS en las áreas de recuperación y de cuidados postanestésicos. Y esto lo que busca es diseñar programas que aceleren la recuperación de nuestro paciente y que evite a toda costa pues la complicación y los errores. Y también, pues, investigación y liderazgo, dado que la excelencia, fíjense, la excelencia se nutre de la investigación. Y existen premios, jornadas dedicadas a fomentar en enfermería quirúrgica, cuyo objetivo siempre es alcanzar y consolidar liderazgo en nuestra profesión. Ahora, el impacto de la excelencia, pues, es un ciclo. Enfermería como ente ejecutante, donde la enfermería es la profesión que va a brindar estos cuidados las 24 horas, donde el hospital va a ser un escenario de cuidados un poco más complejo y que la salud va a ser la finalidad que se persigue. Y esto a través del cuidado integral y continuo en visión holística, de la educación para la salud, del empoderamiento de pacientes y familia, de la prevención de infecciones, de seguridad del paciente, e incluso de la defensa del paciente y de los liderazgos de los equipos multidisciplinarios en salud. Y esto es un ciclo que todos los días se repite, que se puede repetir con cada día, con cada procedimiento, a cada hora, donde la excelencia siempre va a estar impactada, porque todo lo que estamos haciendo lo hagamos de manera bien, que sea eficiente y de manera efectiva, donde logremos siempre el mejor de los propósitos, que sería pues la rehabilitación de la salud de este paciente. Y entonces la excelencia lo que busca en los cuidados del paciente, básicamente, pues es la excelencia en los cuidados quirúrgicos que va a presentar un paradigma integral, donde la atención técnica se armoniza con la humanización, la seguridad y la continuidad asistencial, y este enfoque trasciende meramente lo procedimental para abarcar una experiencia completa, donde como número uno tenemos la seguridad como cimiento absoluto. Sin esto no podemos lograr nada. Entonces, esta cultura de seguridad proactiva, la identificación y mitigación antes de los riesgos, antes que esto se pueda materializar, sobre todo en ese aspecto.
La atención siempre centrada en la persona, donde el respeto a la autonomía y a los valores se consideran las de consideración de preferencias en las creencias y en el contexto cultural, entendiendo su entorno y su desarrollo. Y también, pues, la excelencia técnica científica, dado que es una de las competencias clínicas especializadas, el conocimiento anatomofisiológico, farmacológico y técnico, que obviamente va a respaldar nuestro actuar diario. Obviamente, entonces, la excelencia quirúrgica se entiende como un estándar de calidad que va más allá del éxito técnico de una operación. Dentro de estos aspectos de impacto, sobre todo del impacto social que logramos, vamos a tener que el aspecto con una aportación clave como el cuidado integral, la visión holística y de continuidad, la educación sanitaria que nos empodera y nos previene, la seguridad del paciente, sobre todo en el control de infecciones y en la parte de reducción de errores, y la defensa y liderazgo como una humanización y justicia en salud. ¿Y por qué le digo humanización y justicia? ¿Por qué? Porque todo paciente requiere, necesita de nuestras atenciones para alcanzar sus objetivos particulares. Y de alguna manera tenemos que hacer justicia en esto, dándole pues una justicia distributiva en la medida de lo posible y de las condiciones donde estemos desarrollando nuestro trabajo. Y entonces, pues, revisar, por ejemplo, que los elementos básicos de excelencia quirúrgica van a ser, pues, en este contexto, pues la seguridad del paciente, todo lo que las metas y acciones esenciales según la Organización Mundial de la Salud, la eficiencia y calidad técnica, donde optimicemos los tiempos quirúrgicos mediante la preparación meticulosa, la reducción de complicaciones mediante la vigilancia activa, la contribución a la ergonomía y al flujo quirúrgico, también la experiencia del paciente, dado que en este proceso se va a humanizar el procedimiento quirúrgico, donde se va a otorgar un apoyo emocional que va a ser, aunque sea intangible, va a ser perdurable, y la continuidad del cuidado en los mejores términos de la excelencia. El conocimiento integral, pensamiento crítico en situaciones de alta complejidad y un conocimiento técnico quirúrgico avanzado, donde el trabajo del equipo multidisciplinar sea efectivo y eficiente, además que tengamos una excelente gestión de los recursos y tecnologías quirúrgicas. El impacto que ya se hace de manera medible, que podemos establecer números, pues podemos hacerlo a través de indicadores básicos como la reducción de tasas de reinternación por complicaciones, que básicamente se deriva en la reducción de las complicaciones o en la aparición de estas, la disminución de las infecciones nosocomiales, dado que tenemos que siempre ir a tolerancia cero, aquí no hay no, no hay términos medios, sino no hay relatividad, aquí los términos tienen que ser absolutos, sobre todo la optimización de los tiempos de ocupación quirúrgica, donde gestionemos correctamente el recurso de infraestructura, los insumos y el talento humano, y las mejores en indicadores en la satisfacción del paciente. La atención centrada en la persona, dado que siempre que la persona se ve atendida, entiende que lo estamos haciendo de alguna manera correctamente. Y entonces, para ir concluyendo, ya con esta presentación, pues les puedo decir que el profesional de enfermería no solo cuida personas individuales, ella fortalece el tejido comunitario, reduce las desigualdades, educa masivamente, sostiene la familia y hace un humano más humano y eficiente en todo el sistema de salud. Ante los procesos de globalización que actualmente vive la humanidad, se han acentuado problemas de violencia, migración, desigualdad, pobreza, racismo, pérdida de valores, pues estos factores influyen de manera directa en las prácticas del cuidado de la salud. Y nuestro sentir en relación a ello debe siempre ser siempre en busca de la mejora. El cuidado solidario es sumamente importante, dado que eh,
de alguna manera, es un tipo de cuidado, esta cualidad de continuar unidos con otras personas, sobre todo en creencia, en acciones y en apoyo mutuo, aún en tiempos difíciles, es necesario. En las relaciones de cuidado que se muestran en el cuidar de la vida y en el sentido de la vida que permea el ser profesional. Y obviamente el compromiso con ella. El reto profesional de enfermería va a estribar en la estructuración de cuidados, orientándolos a las diferentes culturas y como visiones de manera creativa y sensible. Y pues el cuidado de enfermería es entendido como ciencia, pero también como arte, que va a implicar un acto de conciencia, es decir, un actuar intencionado. Y la inversión en la especialización de enfermeras quirúrgicas con reconocimiento de su autonomía dentro del equipo y promoción de su liderazgo en protocolos quirúrgicos, que son estrategias claves para maximizar su contribución a la excelencia quirúrgica. Y para concluir, pues yo los invito a continuar por este hermosísimo camino que es la enfermería. Muchísimas gracias. Estoy atenta a dudas, preguntas, comentarios, aclaratorias y cualquier otro aspecto que tengamos que resolver en este momento.